Buenos días. Para el Grupo de Estudios Venezuela-Estados Unidos, un motivo de gran placer presentar en su sección Conversatorio GBU al doctor Edgardo Mondolfi Gudar, quien nos va a dar su visión, sus apreciaciones sobre uno de los legados más importantes de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, uno de los legados más, se pudiera considerarse, imperecedero, como es nuestra afición por el béisbol. En este sentido, pues agradecemos al profesor Edgardo Mondolfi por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, Francisco. Bueno, en primer lugar, debo celebrar este ciclo de podcast que has venido haciendo con los autores del GBU. Y en esta oportunidad que me confieres de hablar sobre el tema del béisbol como instrumento de relacionamiento cultural entre los Estados Unidos y Venezuela, para mí es una oportunidad de puntualizar algunos elementos que están contenidos en un ensayo que escribí en alguna oportunidad sobre este tema. En particular, lo que me llama mucho la atención, Francisco, son dos cosas. Primero, que sobre esos trasvases culturales entre Estados Unidos y Venezuela en función del béisbol, es poco lo que se ha escrito. Se ha escrito mucho sobre el béisbol venezolano, muchísimo. Hay muy buenos libros, hay muy buenas contribuciones. Pero desde esa perspectiva del relacionamiento bilateral, del relacionamiento entre Estados Unidos y Venezuela, hay muy poco. De hecho, una de las poquísimas referencias que recuerdo haber se la debo a Judith Ewell en su libro sobre Estados Unidos y Venezuela, donde hace algunas referencias a lo que significará la gravitación del béisbol en estas relaciones. Lo otro es que no sé si existe algún otro deporte que haya sido capaz de tallar en cierta forma una identidad compartida con los Estados Unidos como lo ha hecho el béisbol. O por extensión en el caso de otros países de otras culturas. Me refiero, no sé cómo sería el caso, por ejemplo, del cricket en el mundo británico. Pero no hay duda de que en el caso de Venezuela y Estados Unidos, el béisbol como elemento cultural ha significado una impronta muy relevante a lo largo de más de un siglo, ¿no? Y también es importante subrayar lo siguiente, porque uno tiende a asociar al béisbol con el factor petróleo, y evidentemente me gustaría decir algo sobre eso. Pero es que los orígenes del béisbol son prepetroleros. Realmente la actividad beisbolera venezolana en sus inicios se circunscribe ya a fines del siglo XIX, alrededor de 1895. Pero bueno, es inesquivable referirnos a ese elemento del binomio petróleo y béisbol, en la medida en que entendamos que el petróleo es un elemento que va a singularizar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos a nivel regional como en ningún otro caso, a mi juicio. Es decir, lo que va a significar precisamente la excepcionalidad del caso venezolano por la singularización que ha de provocar el elemento petróleo, especialmente a partir de fines de la Primera Guerra Mundial. Y eso obviamente se va a ver acompañado de una mayor actividad del capital estadounidense en el país y por tanto, digamos, de una, llamémoslo así, una americanización cultural que habría de extenderse a distintos sectores de la economía venezolana, no solamente el sector manufacturero, también el sector de los servicios, especialmente a partir de la década de 1940. Y es notable por lo que significa la presencia, además de las empresas petroleras, de empresas en el ramo de la manufactura y de la distribución que van a tener una presencia notable en el país a partir de esa década, lo que va a significar además, por ejemplo, la consolidación de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana y especialmente, Francisco, lo que va a implicar que ya la industria petrolera esté fundamentalmente dominada por empresas de origen norteamericano. Es decir, que ya incluso sus rivales ingleses se habrán de ver significativamente desplazados a partir de la década de los años 20, comenzando por lo que iba a significar la consolidación de la Standard Oil, ¿no? Como la principal empresa en esa actividad del petróleo en Venezuela.
Entonces, si uno suma esa presencia petrolera a la presencia de las empresas en el ramo manufacturero y de distribución que habrían de establecerse dentro de este tejido de relacionamiento comercial bilateral muy singular que tuvo el país a partir de esas décadas, sumado, como decía, a las tecnologías emergentes, a la profesionalización de las gerencias, a la introducción de una cultura laboral y gerencial en el área del mercado y de la distribución que iba a tener una muy marcada impronta estadounidense. De alguna manera, todo eso se va a insertar en el clima de lo que también va a presuponer la criollización de nuestro principal pasatiempo deportivo, es decir, la criollización de la pelota americana, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía al comienzo, los orígenes son prepetroleros. Y de hecho, lo interesante, Francisco, en el caso del béisbol venezolano, es la forma como se fue construyendo una geografía muy distinta. El béisbol tiene un origen muy popular por un lado y muy patiquín por el otro, al mismo tiempo, ¿no? Un béisbol de origen popular que se ubica fundamentalmente en el área, en la zona portuaria venezolana, específicamente La Guaira y Puerto Cabello, donde se libraban duelos entre el personal obrero de esos puertos con las dotaciones de las naves mercantes que arribaban de origen americano, ¿no? Que arribaban a La Guaira y Puerto Cabello. Pero al mismo tiempo tienes el desarrollo de ese otro béisbol de, digamos, de patiquines, que se desarrolló en los clubes caraqueños y que su origen, y es muy interesante subrayarlo, tiene que ver con lo que de alguna manera iba a ser la primera leva de estudiantes venezolanos formados en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que, digamos, dentro de los referentes culturales había sido hasta entonces mucho más común la formación universitaria venezolana en Europa. A fines del siglo XIX, bueno, se da precisamente lo que iba a significar la formación en las ingenierías y en las ciencias aplicadas, que iba a tener mucho que ver con esa presencia de las primeras levas de estudiantes venezolanos en los Estados Unidos y que serían cargo pues, de importar el béisbol hacia 1895, como ya lo mencioné, estamos hablando aún de la presidencia de Joaquín Crespo, ¿no? Pero en esa rivalidad, digamos, geográfica, costa, capital, y a nivel, digamos, de estratos sociales, un béisbol popular, un béisbol, como te decía yo, de patiquines, en realidad, a partir de los años 10 comienzan a emerger de manera mucho más decidida las novenas populares. Es decir, que a partir de entonces, con la creación, por ejemplo, de un equipo como el equipo Girardot en 1911, coincidiendo con el que iban a hacer todas esas conmemoraciones del llamado primer centenario de la independencia, comienzan a crearse, como te digo, esas novenas populares que también a la vez van a dar lugar a que se configuren las primeras rivalidades a nivel local. Algo que no es propio o exclusivo del béisbol, pero que en el caso venezolano y específicamente caraqueño y guairense va a ser muy notable el comienzo de esas rivalidades entre La Guaira y Caracas. Por ejemplo, el equipo Vargas en el litoral y lo que iban a ser las novenas caraqueñas. Y tienes el caso, por ejemplo, del San Bernardino Béisbol Club, de los Cerveceros, de los Amanes, y vas a tener en La Guaira al Vargas. También hay un dato interesante y que introduce dentro de estas rivalidades geográficas un elemento de política, como es el hecho de que el Club Concordia de béisbol fuera propiedad de la familia Gómez. Entonces también de alguna manera, digamos, dentro de esa dinámica de la política venezolana, el hecho de que esa novena representase de alguna manera emblemáticamente los intereses de los Gómez, iba también a formar parte de ese núcleo de choques. Otro choque interesante, Francisco, que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo se fueron configurando rivalidades históricas en el béisbol venezolano, tiene que ver también con la presencia de clubes
de béisbol formados por empleados de empresas norteamericanas radicadas en el país, específicamente en la capital. Esas novenas también iban a competir con novenas locales. Y me da la impresión de que ese es el origen de lo que a partir del año 68, en la Liga Venezolana de Béisbol, iba a ser precisamente el debut del juego de la modalidad criollos importados, es decir, una especie de remedo de lo que en las ligas mayores era el juego de las estrellas, ¿no? Entre la Liga Nacional y la Liga Americana, en este caso ese duelo entre autóctonos y musiúes, que de alguna manera también expresaba un duelo de prestigios, un duelo de identidades nacionales, es decir, los venezolanos contra los estadounidenses. Y todo eso fue configurando esa geografía del béisbol venezolano, ¿no? Esos choques, esas rivalidades, esa construcción de identidades en torno al béisbol. Eso es un elemento muy notable, digamos, dentro de este tejido que se fue construyendo. Es Eh, interesante ver cómo esa expansión estadounidense de finales del siglo XIX hacia el Caribe tiene tanta trascendencia en el caso venezolano, porque no es solamente la cuestión de carácter bélico, como si se ve en Centroamérica, que se hace mucho más estrecho y que hace que se popularice en buena medida el béisbol, a diferencia de otros deportes que sí que se empezaron a practicar y que países que tenían más relacionamiento con Europa, donde el fútbol empieza a tener mayor impacto y mayor trascendencia. Y divide también geográficamente el país, más la costa, que se populariza más el béisbol, y en el caso de la región tiene mayor trascendencia el fútbol. Cierto. Y fíjate, Francisco, hay algo interesante. Yo no le he metido mucho más el ojo de lo que apenas puedo decirte al respecto, pero vale anotar, por ejemplo, que las empresas que siguieron siendo de origen anglo-holandés, el caso de Shell, en las zonas que fueron, digamos, controladas por esas empresas en términos de su actividad industrial, fue mucho más notable el fútbol. Pero por lo general, el béisbol fue lo que determinó la dinámica de esa presencia de las empresas en Venezuela, ¿no? Cosa que me permite hablar al respecto, mencionar algo que me parece muy importante. Eh, Fundamentalmente al referirnos a lo que fue la Standard Oil y Creole. Marcus Golding, que ha intervenido en estos foros podcast contigo, se refirió al relacionamiento muy particular que iban a tener las empresas del petróleo en Venezuela, comparado como fue el relacionamiento y la recepción de esas empresas en otros países, ¿no? Sería muy largo enumerar esas razones, creo que Marcus Golding las aborda muy bien, pero evidentemente algunos elementos como lo que significó la nacionalización de la empresa del petróleo en México en el año 38, lo que significaba la desconfianza hacia el capital extranjero, lo que iba a presuponer también la necesidad de, bueno, eso, superar los recelos hacia esta actividad que era fundamentalmente vista como una actividad foránea, hizo que estas empresas operaran bajo otras premisas muy distintas y que dejaron por ello un legado riquísimo en Venezuela. Y entre otras cosas iba a presuponer impulsar la criollización dentro de la actividad de esas empresas y lo que iba a significar incluso la formación, digamos, un personal de origen criollo a nivel de cuadros gerenciales a la larga. Pero el caso es, Francisco, que dentro de lo que iba a significar ese particular relacionamiento, hecho de lo que podríamos llamar hoy por hoy políticas de responsabilidad social, el béisbol ocupó un lugar muy importante dentro de esa agenda. La promoción del béisbol
que además tenía algunos elementos particularmente relacionados, digamos, con el credo o con la cultura corporativa. Tenía mucho que ver, perdón, con la cultura corporativa de estas empresas. ¿Cuál era la idea del fair play? La idea de que el béisbol sirviese como elemento de sociedad, también como un elemento de disciplina y control del personal obrero. Era una forma, y en eso insisten mucho las revistas editadas por esas empresas, a la hora de patrocinar encuentros beisbolísticos, y se pueden todavía leer con gran deleite, cuando se refiere a la forma como el béisbol era entendido como una forma de alejar al personal obrero de los vicios y contribuir a través de ello a un mayor rendimiento laboral, ¿no? Entonces, eso formó parte, digamos, de los valores, ¿no? De la visión que tenía desde el punto de vista corporativo estas empresas. Pero también es interesante por lo que significaba la estructura piramidal de esas empresas petroleras, que fueron precisamente por eso mismo eh, estimulando encuentros a nivel interestadal, después a nivel eh, perdón, a nivel local, luego estadal y luego y por último a nivel nacional, eh, entre los jugadores de esas empresas que de alguna manera vinieron a convertirse también en canteras de futuros jugadores profesionales. Y eso también fue definiendo una geografía que fue de alguna manera el enfrentamiento entre el país petrolero de Occidente y el país petrolero de Oriente. Y, y también explica, y vuelvo al tema de la responsabilidad de estas empresas, en lo que iba a significar la dotación de becas deportivas, especialmente en el rubro del béisbol, la construcción de grandes estadios. Estamos hablando de los años 30 y 40 en el estado Monagas, en el estado Zulia, que iba a formar parte, insisto, de ese empeño, ¿no? Por promover el béisbol, ¿no? A nivel de las empresas. Y además algo importante, esto, insisto en que iba a ser que de esos encuentros a nivel local, estadal y finalmente nacional, porque hubo copas nacionales patrocinadas por estas empresas petroleras, surgieran jugadores importantes que luego iban a profesionalizarse. Allí también hay un origen que no podemos perder de vista. Y estoy hablando, por ejemplo, en el caso del béisbol occidental venezolano, de lo que iban a significar esas novenas formadas por las empresas petroleras en Tijuana, en Lagunillas, en Cabimas, y en el caso de Oriente, bueno, Caripito, Jusepín, Quiriquire, que, insisto, iban a formar parte pues, de la construcción de esa política de presencia en lo cultural y en lo educativo que iban a tener estas compañías petroleras. Ahora, ya en la década de los años 40, como pudiéramos decirlo, ya el béisbol tiene una solidez importante en Venezuela que se reafirma con el campeonato que logra Venezuela en el año 41, que Ujú. trasciende en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema de la radiodifusión, un país que aspectos que ya empiezan a denotar eso, una identificación de los venezolanos hacia este deporte, que se refuerza ya con la llegada de venezolanos a las grandes ligas. ¿Qué trascendencia tuvo este aspecto en la cultura venezolana beisbolera? Bueno, voy a ir por partes a propósito de todo lo que has mencionado en un envión, ¿no? Y, por ejemplo, lo que tú dices respecto a la popularización del deporte también por la vía de la difusión radial es importante tenerlo en cuenta porque también la radio va a ser otro componente, digamos, de la presencia cultural estadounidense en el país. De hecho, durante la década de los años 30 esa popularización, esa difusión del béisbol como pasatiempo nacional va a correr por cuenta
de emisoras como la Broadcasting Caracas, famosa, famoso broadcasting que sería el precursor de Radio Caracas, ¿no? Pero al mismo tiempo algo que estás mencionando, eso en la década de los 30, digamos, que comienza a radiarse el béisbol a todo lo largo del país a través de la red de difusión de la Broadcasting Caracas. Es el hecho de la nacionalización del béisbol a partir del año 41. Y como dices tú, de lo que presupuso la gran gesta, ¿no? En Cuba, cuando Venezuela regresa justamente al iniciarse el gobierno de Isaías Medina Angarita. Esto ocurre en octubre del año 41 y lo que iba a significar ese furor. Y de alguna manera, Francisco, esto también guarda relación con lo que iba a comenzar a ser ya la profesionalización de la pelota venezolana, que es otro capítulo aparte de todo el tema del auspicio de las compañías petroleras, porque es precisamente en la década de los 40, aparte de lo que iba a significar esta gran hazaña en el béisbol del Caribe, ya la creación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ¿no? Y la creación de los clubes, más o menos como los hemos venido a conocer, ¿no? Algunos cambios de nombres, pero ya los clubes que van a hacer presencia en el béisbol venezolano hasta el día de hoy. Eh, y claro, ese capítulo de los años 40 que presupone la profesionalización del béisbol criollo y ya una mayor difusión a nivel de radial y de interés por parte del país en seguir estos duelos, tiene que ver, como lo mencionabas tú, con la llegada de los primeros peloteros venezolanos a los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Alejandro Patón Carrasquel, que va a lanzar para los senadores de Washington, va a ser celebrado por Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt va a ver jugar a Patón y lo va a celebrar, ¿no? Y por ese camino también, bueno, irán apareciendo mm, Luis Aparicio, irá apareciendo más adelante Víctor Davalillo, Pompeyo Davalillo, pero obviamente no podemos esquivar al Alfonso Chico Carrasquel de este recuento, dentro de lo que iba a significar esa presencia de los venezolanos en las mayores. Empezando por el hecho de que Alfonso Chico Carrasquel va a ser el primer latino en jugar en un juego de las estrellas y el primero en aparecer en esas famosas colecciones de barajitas del béisbol de los venezolanos, va a ser el primero en aparecer alguna vez, ¿no? Y por supuesto, Alfonso Chico Carrasquel va a ser, digamos, quien inaugura toda esa tradición de los shortstops venezolanos, que va a hacer que el jugador venezolano lleve una marca muy distinguida en el béisbol de los Estados Unidos, que es precisamente su posición como parador, su posición como campo corto. Ahí está Luis Aparicio, David Concepción, Osvaldo Guillén, Omar Vizquel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, ya el béisbol comienza a partir de los 40 a tener otra entidad. Ya no es el béisbol de los clubes caraqueños, ya no es el béisbol auspiciado por las empresas solamente del petróleo, sino ya una liga nacional, ya una posibilidad de que estos jugadores comiencen a hacer presencia en las ligas americanas, sin dejar de tener en cuenta lo que ya mencioné, que algunos de ellos salieron del béisbol petrolero, fueron formados originalmente en esas canteras. Eso hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy que hay 30 franquicias o no sé cuántas más llenas de peloteros venezolanos a todos los niveles, desde las ligas profesionales a AAA, AA, que están en los Estados Unidos, ¿no? A otra cosa importante, Francisco, a toda esta dinámica a partir de los años 40, 50, 60 y en adelante, también se suma la presencia de los observadores, de los scouts, que vienen a reclutar jugadores venezolanos. Y luego, ya más adelante, creo que debe ser a partir de los años 70, 80, que se establecen las llamadas granjas de algunos equipos aquí en Venezuela, ¿no? Lamentablemente eso fue algo que desapareció. Sigue habiendo un esfuerzo heroico, sostenido en estos tiempos tan calamitosos y tan adversos, de parte de muchos exjugadores venezolanos, veteranos algunos de ellos de grandes ligas, que tienen granjas en Venezuela y granjas para exportar peloteros.
pero fundamentalmente lo que eran esas presencias de las granjas de los equipos, de las ligas mayores, por ejemplo, de los Orioles, etcétera, etcétera, no están aquí, están fundamentalmente radicados en República Dominicana, donde han podido seguir operando. Pero no por eso han dejado de seguir incursionando nuestros jugadores hasta el día de hoy. Y ahí tenemos el caso de los que están en esta temporada jugando en las mayores, jugaron, perdón, hasta que concluyó recientemente esta temporada. Y bueno, Ronald Acuña, Luis Arraez. Cabrera, etcétera, Arraez, etcétera, etcétera. Ahora bien, desde que se profesionalizó el béisbol venezolano, que el pelotero que podía dedicarse en los campos petroleros a jugar béisbol, vio que ahora esta era una opción de vida, ¿no? Se implicó también un intercambio entre los dos países, tanto de peloteros venezolanos que fueron a las grandes ligas y peloteros estadounidenses que empezaron a llegar Oye, claro, ¿cómo íbamos a dejar pasar eso, Francisco? Qué a los capítulo equipos tan venezolanos. importante. Por ejemplo, Claro, perdón, adelante. Pete Rose, por nombrar algo, por nombrar algún pelotero, que no solamente fue una gran superestrella del béisbol estadounidense, sino que fue una estrella en el béisbol venezolano. Y decía, binacional del béisbol. Claro, ¿cómo íbamos a subestimar ese capítulo tan importante de la ida y de la vuelta, ¿no? Como dices tú, aquí se formaron, además se foguearon jugadores que siempre recordaron que la experiencia de jugar béisbol en Venezuela los hizo sacar digamos, una fibra que no tenían como jugadores. Recuerdo en particular el caso de un pitcher, lamentablemente su nombre no me viene a la memoria, que decía que realmente su gran desafío para entender lo que debía ser la máxima concentración de un pitcher en el montículo era jugar en un lleno Caracas Magallanes, o sea, pichar en un lleno Caracas Magallanes. Y estoy hablándote de un lanzador estadounidense que no me acuerdo para cuál de las dos divisas jugó, y que recuerda que esa experiencia de estar en un lleno exigió de él lo que él nunca pensó que podía lograr obtener como pitcher a la hora, tú sabes, de concentrarse en los lanzamientos, ¿no? Entonces, no, pero más allá de lo anecdótico en ese sentido, no hay duda de que el béisbol venezolano le sirvió de fogueo importantísimo a un elenco enorme de jugadores. Bueno, está el caso del manager de los Astros de Texas, pues, que también jugó para los Tiburones de La Guaira durante una de las temporadas o algunas de las temporadas. Pero también lo quiero vincular con lo siguiente, Francisco, que también es un dato desde el punto de vista del relacionamiento y a través del béisbol muy importante y que tiene que ver con esos jugadores estadounidenses, en particular los jugadores de origen negro. Hasta los años 40, los jugadores de origen negro jugaban en la Liga Negra de Verano en los Estados Unidos y venían a jugar en la Liga de Invierno en Venezuela, como una forma de seguir, al igual que los jugadores no negros, de foguearse fuera de temporada. Pero en este caso era por las limitaciones que tenían, eh, me refiero dentro de una dinámica previa a la integración racial del deporte. Y entonces aquí en Venezuela vinieron, por ejemplo, Jackie Robinson jugó aquí, aquí jugó Leroy Page, o sea, jugadores que fueron realmente muy famosos dentro de lo que iba a ser la presencia de los jugadores de color en los Estados Unidos, que aún no podían jugar en las mayores por esas restricciones y jugaban aquí en Venezuela. Y también fue el caso que jugaron en otras latitudes del Caribe, Cuba, por ejemplo, jugaron mucho. Pero lo pongo de relieve como un dato también interesante dentro de todo esto que estamos mencionando. Y que además le dio un aspecto criollo al béisbol, en el caso de que los jugadores veían como, por ejemplo, en el estadio universitario, podían convivir fanáticos
de los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas en un juego, sin que esto perturbara la calma ni la paz del juego, Claro, sino que le daba un sabor, un sazón distinto a ese juego que no es propio casi de las grandes ligas, donde los fanáticos, por ejemplo, de los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium van a mayoritariamente apoyar a su equipo. No se ve esa claro. rivalidad de en una misma ciudad estar divididos los fanáticos de ambas divisas. Pero no te engañes, porque en el caso de Nueva York también están los Mets. Exacto, pero No, es y como originalmente estaban los separados. Dodgers. Los Y Dodgers originalmente estaban los Dodgers de Brooklyn, ¿no? Ahora de Los Ángeles. Claro, claro, te entiendo, separado. Pero hay algo, no quisiera extenderme en ese sentido para no entrar en colisión con otros deportes, ni que nadie vaya a poner un reclamo en ese sentido ante algo que yo haya dicho. Pero sí siento que el béisbol es un deporte donde las tensiones se canalizan de otra manera, Francisco. Y bueno, sí, está bien, el buen ejemplo que tú pones de la convivencia en el universitario, mezcladas, los fanáticos mezclados de ambas divisas. Quizás en el caso de otros, en Nueva York mismo, como dices tú, los Yankees están de un lado. Pero igual en el caso del béisbol americano tampoco. El béisbol, donde yo sepa, en ningún caso hace que sea motivos de conflictos entre las fanaticadas. Creo que es una forma de sublimar muchas rivalidades, pero a fin de cuentas no, la sangre no llega al río y nunca ha llegado al río, en el caso del béisbol, ni aquí ni en ninguna parte. Aquí lo más que uno puede ver es lo que llaman popularmente el chaliqueo, exactamente. pero bueno, por eso digo, para no ponerme a opinar sobre cómo es la dinámica entre las fanaticadas de otras disciplinas deportivas, que hemos visto cosas realmente dramáticas y trágicas, ¿no? Pero en todo caso, otra cosa importante, Francisco, que no se nos escape, supongo que ya no nos queda mucho tiempo, pero mencionar lo que significa a nivel del lenguaje. Porque el béisbol maneja, digamos, el béisbol tiene, y como elemento cultural, volvemos el lenguaje como elemento cultural. El béisbol tiene la particularidad de ser un lenguaje lleno de metáforas, si no belicosas, por lo menos muy épicas, ¿no? Y cómo además ese lenguaje trasvasó su nomenclatura original dentro del campo a sufrir una serie de apropiaciones en otros contextos del habla venezolana, ni tan siquiera decir de la política local, sino incluso de la vida cotidiana, tantas expresiones que uno utiliza que son derivadas del béisbol, ojo a la bola, fly al cuadro cuando te quieres referir a alguna jugada, algo que sea muy sencillo. Hay movimientos en el bullpen cuando se habla de que van a haber cambios en una gerencia de una empresa. Pero además de eso, entender pues ese lenguaje, ese argot beisbolístico que, por cierto, en la Caracas 1 de los años 30 había sido recibido con cierta desconfianza y cierto recelo. En el caso de algunos escritores venezolanos, como por ejemplo el poeta Francisco Jopín, que no solamente decía no entender nada de ese enviado deporte de la pelota americana, sino que le parecía un horror todo ese argot propio, y que además fuimos nativizando, es decir, el strike, el home run, toda la nomenclatura como la fuimos criollizando, además, y apropiándonos y haciendo un lenguaje venezolano del béisbol, ¿no? Derivado de su original estadounidense. Entonces no quería dejar de mencionar eso también, el impacto que ha tenido en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de la política, eh, y, y por tampoco dejar de mencionar algo importante, Francisco, cuando tú hablabas de la forma de canalizar conflictos y tensiones, cómo el béisbol también sirvió para, o ha servido para canalizar conflictos en la política. Los mismos dirigentes políticos venezolanos siempre de alguna manera trataron, por ejemplo, a la hora de sus declaraciones de prensa, ante temas ríspidos de los demás, hacer algún comentario sobre cómo iba la temporada, ¿no? Como para bajar un poquito los ánimos ante momentos difíciles del acontecer nacional, ¿no? Un caso célebre que yo recuerdo, Carlos Andrés Pérez en algún momento
en alguna de esas, no más, creo que durante su segunda presidencia, en medio de todos esos desajustes, regresando de una gira y la prensa esperándolo, aguardando por él para oír sus declaraciones sobre un tema, no me acuerdo cuál de ellos en ese momento ríspido, lo primero que dijo fue, quiero saber cómo le fue al Magallanes esta semana, antes de yo hablarles a ustedes. Entonces, claro, una forma de ir bajando, aquietando, aligerando los ánimos, ¿no? Y no hay duda, además, insisto en que la misma dirigencia política siempre tendió a identificarse con alguna bandería. Ahí está el caso, por ejemplo, de Luis Herrera Camping, que siempre fue un devoto del béisbol. Betancur lo fue también. Carlos Andrés Pérez, a pesar de su origen andino, donde el béisbol no ha tenido una penetración muy notable, era magallanero. Eh, no recuerdo Leoni, ni haberlo visto siquiera en alguna estampa, pero a Betancur, por supuesto, Caldera también. Y hasta López Contreras, recuerdo haberlo visto en una gráfica lanzando una pelota, vestido por supuesto de riguroso traje de rayas y con tocado de sombrero de fieltro, pero igual lanzando una pelota inaugural desde un montículo, probablemente en uno de esos encuentros de las petroleras, ¿no? Y el mismo caso de los Estados Unidos, que tú lo manejas muy bien, es decir, cómo el béisbol también ha formado parte del tejido político en los Estados Unidos, cómo presidentes de los Estados Unidos también le han eh, concedido una importancia particular al béisbol. Bueno, Kennedy, Nixon, tanto el mismo Franklin Delano Roosevelt que mencioné, y volviendo al caso de Venezuela, cómo Kennedy elogió a Luis Aparicio, aun cuando era todavía jugador de los Medias Blancas, no todavía de Boston. Cuando Aparicio juegue para Boston ya habría ocurrido la muerte de Kennedy. Pero Pero bueno, en aún en fin, una también, visita del presidente Kennedy a Chicago, fue directamente a ver el juego de los medias, claro, de claro, los medias blancas para saludar a Luis Aparicio, porque lo admiraba. claro. Y si mal no recuerdo, en tu libro sobre las visitas presidenciales a Venezuela, creo que tú mencionas que Kennedy firmó unas pelotas de Sí, béisbol, lo mencionas. Es decir, como también, pues digamos, el béisbol ha formado parte hasta de los encuentros presidenciales, ¿no? sí, y podemos ver figuras célebres de la izquierda venezolana, como Gustavo Machado, ser un fanático del béisbol, por Claro, ejemplo. claro. De hecho, Ese uso de perdóname, los te, presidentes, ajá. No, no, te aclaro de Gustavo Machado, que jugó en esas novenas de Patiquines, él jugó para los Sananes, uno de sus exactamente. clubes elegantes de Caracas, y después toda su vida fue un declarado fervoroso fanático del béisbol. Dígame, si no, por ejemplo, Teodoro Petkov, fuera un ultra fanático del béisbol dentro de la dirigencia política venezolana. Le iba a los Tiburones de La Guaira. Pero además de eso, Teodoro era de los que primero leía la crónica de lo ocurrido en los juegos de la noche antes que cualquier otra cosa en la prensa. De modo que bueno, y lo de las visitas que tú estabas comentando, Francisco, perdón que te interrumpí. Y yo diría que en ese caso, en el cómo ha influido hasta en la política, yo diría que uno de los más célebres es cuando el presidente Medina suspende el Consejo de Ministros para escuchar por radio la transmisión de la final del Mundial de Béisbol. Claro, claro. O Todo el el país en presidente, vilo en el año 41 viendo el resultado por radio. en el caso del presidente Rafael Caldera, cuando tenía que anunciar un conjunto de medidas muy importantes para el país, coincidía con el primer choque de la final entre Caracas y Magallanes, y el mismo presidente dice, voy a hacer esto sumamente corto porque vamos a ver el juego. Ah, Eso indica así la es, trascendencia así de es. esto y Y mira, cómo perdón, y el respeto que ha tenido el respeto que tenía el país de los políticos frente a la sociedad, de evitar, tú sabes, que el presidente hablara justamente al país en la noche, que estaba un duelo importante en el coso beisbolero. Eso es algo que también es importante subrayarlo. Eh, Respetar el fervor de esa sociedad venezolana por su pasatiempo favorito. ahora bien, ¿cuál es ese balance de más de 120 años de tradición
beisbolera venezolana y cómo se han marcado culturalmente en estas relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos? Bueno, yo creo que es una respuesta que te la puede contestar más un periodista deportivo que yo, para estar claros en lo que se refiere a mis credenciales respecto al tema. Yo soy un verdadero aficionado del béisbol, no soy un experto en béisbol. Claro, lo que llama la atención, Francisco, en todo caso, digamos, ha sido la creciente, y ya lo mencionábamos anteriormente, la creciente presencia y afluencia de jugadores aún hasta el día de hoy en las distintas franquicias en los Estados Unidos, de eso no hay duda. Claro, la presencia al revés se ha visto restringida, esa presencia de los importados, por las razones que todos de sobra conocemos, pero que además les servía, como muchos lo reconocieron, como gran, digamos, pista de experiencia dentro de su formación como beisbolero, jugar en las ligas venezolanas. Pero sí, bueno, el balance es que aún, digamos, los venezolanos seguimos siendo hasta en lo esencial y en la fibra un país beisbolero, a pesar de que, y lo respeto y lo celebro, una creciente afición en torno al fútbol, una creciente, digamos, consolidación del fútbol profesional venezolano, con todo el respeto, además, que me merece lo que ha significado la trayectoria de la Vinotinto y de los clubes, además, locales del fútbol venezolano. Pero no hay duda, yo creo que a pesar de ciertas predicciones calamitosas entre gente que uno escucha decir, no, el béisbol fue un pasatiempo de otras generaciones, ya los muchachos están más orientados a seguir como aficionados del fútbol que el béisbol. No es el caso, todavía veo mucha presencia de, de fanáticos jóvenes que van a los estadios. Eh, Se llenan Creo los que seguimos estadios. siendo, se llenan. De modo que no hay duda, Francisco, las relaciones entre dos países también están hechos de elementos intangibles, de elementos difíciles de poder cuantificar en cuanto a su impacto, pero no hay duda de que el béisbol como elemento importado y criollizado forma parte de la médula de lo que han sido las interacciones con los Estados Unidos a lo largo de más de un siglo, dentro de las singularidades que siempre marcaron las relaciones de Estados Unidos-Venezuela a partir de principios del siglo XX. Yo pienso que sin duda es exactamente lo que ha señalado, es un legado intangible, es un legado imperecedero, porque a pesar de ese nuevo distanciamiento generacional acerca del béisbol, volcado también por esa presencia tan masificada del fútbol en las últimas 2 décadas, el pelotero venezolano sigue siendo apreciado, sigue, sigue siendo considerado un héroe nacional. Basta con ver la temporada de retiro de Miguel Cabrera, donde turno a turno se seguían las acciones de Miguel Cabrera, y eso demuestra que todavía no es solo un interés, es eh, una presencia importante para los venezolanos el tema del béisbol, porque está en nuestra médula, en nuestra forma de ser, ya que nos lo hemos apropiado como un valor cultural, pero sigue proyectándose en nuevas generaciones. No, y lo que va a ser el seguro camino al Hall de la Fama, ¿no? De Miguel Cabrera, sin duda alguna, ¿no? Entonces, pues, qué mejor manera de despedir este año con este podcast de lo que muchos narradores venezolanos llamaron el pasatiempo nacional, pero que consideramos que es mucho más que un pasatiempo, sino es parte de la esencia del venezolano como lo es el béisbol. Y qué mejor manera de contar con el profesor Edgardo Mondolfi para hablar de un tema que obviamente tiene muchas aristas y muchas particularidades para seguir analizando. Por ejemplo, la relación béisbol-cervecerías, la relación de béisbol venezolano con radiodifusión, en fin, muchos Y temas que pueden surgir. con publicidad, los famosos duelos que no terminamos de ahondar al respecto, pero bueno, imagínate, los rollones, como se le llaman a los Royals, los cerveceros, después Caracas Magallanes, obviamente, cómo se va a ir consolidando esa rivalidad a partir de los años 50. Pero bueno, habría muchos otros temas que Además abordar.
del léxico beisbolero venezolano que es tan particular y que además se refrendaba con las frases que los narradores deportivos incluían en los juegos, desde Pancho Pepe Crocker, Marco Antonio La Cavallerí, las célebres frases de Carlos González o de Humberto Beto Claro, Perdomo, que las adoptamos como parte de nuestro léxico cotidiano. así es, así es. Entonces, pues de nuevo agradecemos al profesor Ricardo Mondolfi por esta oportunidad y bueno, invitarlo a nuevas actividades y a nuevos proyectos desde el Grupo de Estudio Venezuela-Estados Unidos. Muchas gracias, Francisco.